Molly always loved children, which is why she deliberately chose a career in education. After graduating from university, she found a job teaching language and literature at a school. Her students loved her because she always tried to present the material in a way that would interest her class, and she was very successful at it. By the age of 25, she had already become one of the best teachers in the city, and she was very proud of it. However, her personal life was not going well. None of her suitors attracted Molly, and she didn't see any good prospects for herself. But one day, at a local literary meeting, she met a wonderful and sensitive young man named Edward. Their acquaintance gradually developed, and Molly fell in love with her Edward. He was so attentive, elevated, and romantic. In a word, he was a prince from a fairy tale. He even wrote poetry for Molly and proposed in the best tradition of knights. He sang a serenade under her window, kneeling on one knee. Of course, Molly couldn't refuse, nor did she want to. They got married, but during the preparation for the wedding, an unpleasant situation arose. Edward didn't have a job at the moment. He was working on writing his own collection of poems, which he planned to sell to a publishing house later. "Well, then we'll have to cut back on the wedding ceremony," Molly sighed. "No, what are you talking about?" Edward's eyes filled with fear. "How can we do that?" "There can only be one wedding, and it must be beautiful. You know that as soon as I finish my book, it will be snatched up by any publishing house, and we will be sitting on sacks of money. But there's not much left, so we don't have to worry about money, and we shouldn't skimp on the wedding. Let's take out a loan." "A loan?" Molly hesitated. On the one hand, of course, she wanted the wedding day to be special and memorable, but on the other hand, going into debt was not to her liking. "What's wrong with loans? Everyone lives like this now." Edward shrugged. "We'll pay it back in no time. We'll have to make a couple of payments, and I'll compensate for the rest." "Well, if you're so sure about it," the girl sighed, agreeing with the groom's plan. "Of course I'm certain." The young man smiled and ran his hand over the bride's cheek. "You're such a beauty that I'll do anything for you." Molly was delighted, but she didn't think then that Edward was willing to do anything for her, but only at the expense of a loan in her name. After all, he didn't work, and no one would give him any money. So everything was decided. They had a lavish wedding and went into debt. Molly's relatives, of course, didn't support such an initiative and tried to dissuade her, but she already had a plan for the perfect wedding in her head. To all reasonable arguments, she insisted on one thing. "This is my wedding. Can't I afford to be luxurious once in my life?" No one could object, so the ceremony went as the bride and groom wanted. They were about to go on a honeymoon to the sea, but then the bank refused to give them a loan. So, instead of Greece, they had to go to Egypt. The tickets were purchased by relatives. Edward was unhappy that they couldn't visit Greece and grumbled throughout the entire vacation. Molly, on the other hand, tried to relax as much as possible. She understood that their newly formed family would only be held together by her fragile female shoulders for now, but reassured herself with the thought that it wouldn't be for long. When they returned home, Molly immediately went back to work. Edward moved in with his wife, as he had lived with his mother before and did not have his own place. "Well, this is all temporary. We'll have a really big house for sure," Molly thought. And it wouldn't have been so bad if the bank didn't require regular payments. Her husband didn't demand delicious food and a clean house, and Molly didn't try to keep up with everything. Finally, it became clear that she couldn't handle everything alone. "Listen, when are you going to finish your book?" Molly asked, somewhat irritably. Edward tore himself away from his laptop, where he was watching a series, and gazed at his wife with undisguised irritation.
With one hand she stirred the soup in the pot, while with the other she flipped the cutlets. "It's art, Molly. It takes time. I don't have the inspiration to write, and I just can't do it at the click of a button," the guy replied. "So maybe you should get a job then," Molly suggested. Edward was so shocked that he was silent for almost a minute and simply blinked his long eyelashes. "What am I supposed to do? Should I, a poet, be a longshoreman?" "Oh no, why a longshoreman?" Molly covered the pot with a lid and turned to her husband. "For example, we have an opening for a teacher of fine arts." "I don't have a pedagogical education to work with children," grumbled Edward. "And besides, I don't recognize any art except poetry. And this children's scribble will only bring out more of it." "We have a private school. I think I can arrange for you to be accepted without a pedagogical education, at least for a couple of hours," continued the woman, ignoring his excuses. "You are, it seems, an art historian by education. I think this will be suitable for working as a teacher." "Do you even hear me?" the man exploded. "I don't want to look at these scribbles that your students can squeeze out of themselves, let alone evaluate them. I'm a poet, not an artist, and even if I were an artist, I simply couldn't stand the drawings of schoolchildren." "Everyone has to start somewhere," Molly calmly replied. "Children draw poorly, but you will be able to work and help me pay off the loan." "Oh, I see," Edward sneered. "You need money. Of course, everyone needs money. You don't appreciate love, care and tenderness." "You know what, Edward?" Molly exclaimed, throwing the spoon into the sink. "And where do you love and care for me? You could help me do something around the house for once. I work at school, clean at home, cook lunch, go to the store, and you just pretend to be busy." "I work!" Edward turned crimson. "Where is the result?" Molly crossed her arms over her chest and added with challenge. "If you're a poet, show me your latest poem." Edward fell silent and stared at his hands. Molly even felt sorry for him. After all, he was a creative, sensitive person. She knew who she married, so why shout now? "I understand you, Molly," Edward said when she was already about to apologize. "Okay, ask about the vacancy. I'll start working at your school, just so that you don't feel so overwhelmed." It required great effort for Molly to remain silent and nod. The woman turned away from her husband, returning to the preparation of dinner. The next day, she found a free minute and went to the school principal's office to talk about Edward. Molly spent half an hour describing what a wonderful husband she had, how much he loved children, what a brilliant art historian he was. It didn't matter that he wrote poetry. He understood all the arts perfectly and would do great with the job. "I understand," replied the school director with a smile. "Children really need a good teacher. Of course, with education it would be even better. But our previous employee left 6 months ago. There was no one to teach drawing to the kids. Well, let's take a closer look at your husband. For now, we'll put him on a trial period of 2 weeks, and then we'll make it official." "Oh, thank you so much," beamed Molly. "Well, it's not a big deal. Can he start tomorrow?" "Of course he can," nodded Molly. "Great. Then we'll wait for him. By the way, Molly, you have such a talent for teaching. Would you like to work as a tutor on the side? Many parents of our students ask for private lessons for their children, and they want you specifically. Of course, payment is separate." "Oh, this is so unexpected and very, very pleasant," smiled Molly. "I'm happy to do it." "Wonderful. Then I'll give out your contacts. It's very pleasant to talk and work with you," praised Tatiana. "Thank you," said Molly. "I'm glad to work in your school." Molly went home happy.
Now Edward could earn money, and she could breathe freely. Edward took the news of his job with the philosophical wisdom and humility of a monk. Okay, the man briefly stated his position, listening to his wife's emotional story. I'll go watch one more episode. For Molly, such behaviour was incomprehensible and offensive. She was trying for their family. She got an additional part-time job and helped him get a job at her school, instead of unloading wagons, but he was still dissatisfied. Well, okay, maybe he is just upset and the lack of money is affecting him. Of course, it is just a difficult period, Molly decided. Edward began to go to work, showing his unwillingness to be there. Molly had to kick him out of bed in the morning, scold him, shout throughout the apartment, just so her husband would wake up and begrudgingly start getting ready. Molly thought it couldn't go on like this for long, but then suddenly Edward even enjoyed working. He started waking up without shouting in the mornings and stopped being late. Soon the director decided to keep him at work. Molly's joy knew no bounds. Edward seemed to have started working on his book again. At least he was typing something on his laptop and making notes in his notebook. Molly didn't ask any questions to avoid distracting her husband, nor did she have time. The director wasn't joking when she said that many wanted to see Molly as a tutor. 15 people expressed a desire to study with her additionally. Molly somehow managed to schedule them for every workday. Of course, there was only one session per week for each child, but it was better than nothing, as parents said. But she really wasn't expecting so many people who wanted to have additional lessons. Refusing was somehow inconvenient, so Molly spun like a hamster in a wheel. In the morning, she finished checking homework, then ran to school, held lessons, ate, rushing, and then ran to people's homes. Molly had no fewer than 2 tutoring sessions per day. On Saturday, on her day off, she cleaned the house, bought groceries, and tried to cook as much as possible. Sunday, the woman usually spent like in a fog. She checked the pupils' homework, made a syllabus, and then went to bed without energy. Molly lost interest in everything that used to be interesting to her. She did not get any pleasure from life. Because of her irregular and unhealthy diet, she began to have problems with her skin and weight. Because of lack of sleep and fatigue, her hair began to fall out, her nails became brittle, huge bags formed under her eyes, and she began to experience pain all over her body that could not be relieved by any painkillers. Later, she also developed kidney problems. In general, she was in a bad state. After a year of living like this, Molly was unrecognizable to her old acquaintances. She looked like a ghost. However, she was unable to change anything because she was still paying off her credit. Her husband Edward never learned to earn a decent income, so she had to work hard. One day during her day off on a Sunday, Edward approached her while she was lying down and staring at the ceiling. "Molly, we need to talk," he said with a tragic sigh. "What's wrong?" Molly asked indifferently. "You know, things have definitely changed lately," Edward began. "You can't be recognized at all. You stopped enjoying life, immersed yourself in your work, you don't notice anything that's happening around. And, by the way, the most important things are happening around. You didn't even notice that I'm often not at home. Or do you not care? In any case, I can't live like this anymore. I didn't marry such a girl, so I'm filing for divorce." Molly smiled, or snorted. "Go ahead." "Aren't you even going to fight for our relationship?" asked Edward in shock. "There's nothing to fight for," Molly said, turning away, indicating the conversation was over. She didn't care that her beloved husband was leaving her forever. She knew he had a mistress. More than one person at work had hinted to her that the physical training teacher had often been seen in Edward's company. Once,
Molly opened her husband's notebook filled with love poems. All the poems were dedicated to a certain Melanie, who coincidentally worked as a physical training teacher for girls. That's when Molly realized why her husband suddenly became more active at school. However, by that time, she was so tired of such a life that she simply didn't want to arrange a showdown. Molly divorced Edward. Her relatives helped her completely pay off the loan and then called her for a family council. At this council, it was decided that Molly would either leave her job at school or her tutoring work because things could not continue like this. Molly agreed. First of all, she felt indifferent to everything, and secondly, she felt that she was exhausted, so it would be very convenient to finish tutoring or at least refuse several children who did not need classes. Finally, Molly had a little spare time in her life. Once, while cleaning the house, she stood frozen in front of the mirror. She was horrified to see her reflection. She was only 27, but looked 40. Extra weight, bags under her eyes, thin hair, brittle nails. Molly was in shock. It was clear why her husband switched to another girl. Right away, Molly decided to sign up for the gym and beauty salon, and also to the music school to make it less boring. She had some free time and money, so she could afford it. After a year of hard work on herself, Molly saw some results. The extra weight had gone, her skin had become clearer, her hair a bit thicker, and she was getting better with music, but she still constantly felt tired, irritated and dissatisfied. Nevertheless, this did not prevent her from meeting Michael. This time, her boyfriend was hard-working and even helped her around the house. Molly was happy when he proposed to her. Now she did not have to take out a loan, as Michael decided to pay for the wedding himself. A year later, Molly became pregnant and went on maternity leave. Michael was happy and took care of his wife, while Molly adored her husband and already loved their future child. However, she did not pass all the tests in life. The pregnancy was difficult. Molly had to be hospitalized 3 times. The doctor who was monitoring her pregnancy did not understand what was happening. All her tests had insignificant deviations from the norm. Her medical history was collected comprehensively. But what could go wrong? Tell me, have you ever experienced a lack of energy, irritability? Maybe your hair fell out, or you had problems with your skin or internal organs? The consulting gynecologist asked Molly doubtfully after another hospitalization. Yes, I have experienced that, the girl admitted, but at that time I worked a lot and my relationship with my ex-husband was worse than you can imagine, so I think it was all due to stress. Possible, but let's better visit a geneticist, suggested the doctor. Anything can happen and we don't need unnecessary risks. With the baby, everything is fine according to the ultrasound, but don't panic yet. I may be wrong. You just have an atypical course of pregnancy. Obstetrics and gynecology, is a strange subject. Not always everything is as in textbooks. Yes, I understand. Yes, I will try not to get nervous again, agreed Molly. The woman was given a referral to a doctor, whom she visited a couple of days later. Molly had to go through some unpleasant procedures, including taking the baby's blood through the umbilical cord. Finally, the results were ready. Molly came to the geneticist's consultation accompanied by her husband. Well, let's start with the good news, said the geneticist, looking at Molly's chart. These words immediately destroyed the woman's weak hope that everything was still fine with her. Your baby is healthy. Thank God, exclaimed Molly, and Michael squeezed her hand. And the bad news? Asked the man. The bad news is that you, Molly, have a rare genetic disease called Fabry disease. It is a progressive disease,
so you will have to be treated intensively. But it is not certain that you will be able to overcome all the symptoms," said the doctor. Molly sat quietly, trying not to cry. But why did all this happen to her? What did she do in her life to deserve such punishment? "I understand that the situation seems terrible," sighed the doctor, "but with modern treatment methods, it will be possible to slow down the process, and you will live a long life. You will receive constant enzyme replacement therapy and almost completely remove the symptoms of the disease. All your pain, problems with your kidneys, these are all symptoms of this disease. But, as I have already noted, fortunately your daughter is healthy. She did not inherit the bad gene, but I advise you not to risk having more children." After leaving the clinic, Molly allowed herself to cry really hard. She had always wanted a big family, but now she was lucky that her only daughter would not suffer from any genetic disease. However, Molly herself would have to undergo therapy all her life. Michael tried to support his wife, but Molly fell into depression. Even the birth of a healthy child did not alleviate her condition much, as she immediately had to start treatment, and they had to buy expensive, artificial formulas for their daughter, which did not please either parent. When their daughter Amy turned 1, Michael couldn't take it anymore. "Molly, I'm sorry, but I can't tolerate this anymore. I keep thinking that Amy might have some abnormalities. I just can't go through that. Forgive me." "Michael, no, please, not you." Tears appeared in Molly's eyes. "Forgive me," repeated Michael, covering his face with his hands. "Forgive me, but I don't want a family with defects." Molly didn't understand how she went through the divorce. If it weren't for her mother, who moved in with her daughter to help her with the child, Molly would not have coped. The woman lay and cried for days on end, and her mother had to take care of both Amy and Molly. Life was not just a difficult period, but literally the whole world turned into a huge black hole that sucked out the remnants of Molly's strength every second. And then Amy started having allergies, and they had to switch to more expensive baby food, which Molly's family simply could not afford. Molly had to return to work, but everything slipped out of her hands. Her beloved students did not recognize their teacher, and the director called Molly to the serious talk. "Molly, what's happening to you?" the director asked directly. "I'm just exhausted," Molly admitted. "If you're tired and can't handle the work, maybe it's time to consider a change of profession." "What are you talking about?" Molly couldn't believe her ears. The director sighed. "There are complaints about you. If they continue, I will have to fire you. I can't believe I'm saying these words to you, but try to pull yourself together, please. I understand that you're going through a difficult time, but educating children should not suffer. Please understand me." "I understand," Molly sighed. When she left the director's office, tears rolled down her cheeks. That same evening, Molly went to her mother's house. She wanted to be in an environment that did not remind her of her own life. Molly remembered her childhood. It seemed that just yesterday she was running through those rooms and playing hide-and-seek with her mother, and now her mother was sitting with her daughter and waiting for Molly's return. And now she had an incurable disease, and again has to go through a course of IVs with medicine. The woman bit her lip to keep from crying and went to the old piano, which was something of a family heirloom. Molly's soul was tormented by the pain, which she poured out on the keys, playing her own melody. After finishing playing, she sat at the piano for a couple of minutes, reconciling herself to her fate. There was nothing she could do. She had to get treatment and return to this nightmare where there was no money, no love, no hope. Although, why no love? Molly shook herself. Amy, her daughter, gave her strength and made her mother live for her. And if it weren't for her,
Molly's thoughts were interrupted by a knock on the door. The girl flinched with surprise, but went to open the door. "Who's there?" asked Molly from behind the door. "Excuse me, I'm your new neighbour. I recently bought a flat here," a man's voice said. "I heard the piano and wanted to know what that melody was." Molly opened the door holding the chain. The man at the door did not seem dangerous. He was mature, but looked like he was in his 30s. There was a light grey in his hair, but it made him look younger than he was. "Sorry to bother you," said Molly. "Bother me? No, not at all." The man smiled. "I would love to hear more, but I can't recognize the composer." "You liked it?" Molly was surprised. "Madly," the man smiled. "So, who's the composer?" "Well, me," shrugged Molly uncertainly. "Wow." The man's eyes widened. "You have real talent. You know, I'm a music producer. I hear so many musicians every day, but somehow nothing really touches me. But this is something. I can't even find the words. Could you please play something else? If you feel shy to play in front of me, I can listen from my flat." Molly smiled and stepped back into her flat without any fear. "Please, come in." After listening to Molly's pieces, James, the producer, for several days in a row, persuaded Molly to sign a contract with him and record her works. Finally, Molly decided she had nothing to lose. James now took Molly seriously, and after 2 years, she transformed. She was now a well-known performer and composer, and her music was used in theatres, operas and musicals. Actually, there was no need for Molly to teach anymore. She had a stable, high income from various agencies and contracts. As for James, he fell in love with her, and Molly decided on her 3rd marriage, which turned out to be truly happy for her. James loved Amy as his own daughter, and as Amy didn't know her biological father, she quickly began calling James Dad, which made the producer pleased. Since then, Molly lived happily and practically stopped feeling uncomfortable with taking pills and receiving infusions. The symptoms of the disease no longer bothered her. Once, during one of her concerts, Molly noticed Edward among the audience. He looked at Molly with admiration, but she didn't care. She played her symphony, bowed to the audience, and under the thunderous applause went backstage, where her husband and daughter were waiting for her. "Brilliant as always," James smiled and kissed his wife. "Molly, an admirer came to see you and introduced himself as your ex-husband," one of the guards said. "Wow," Molly smiled. "Well, let him come." "Oh, Molly, lovely Molly." Edward showered her with compliments. "Although I didn't acknowledge any art, but poetry, you were simply magnificent. I am impressed and amazed to the core." "Thank you," Molly coldly smiled. "Did you want to talk about something? I don't have much time." "Oh, I understand," the man smiled. "It's dizzying fame, mountains of money, crowds of fans. Well, it doesn't matter. I'll be brief." He cleared his throat and got on one knee. "Dear Molly, agree to be with me only." "Oh, stop, Molly interrupted. "That's how your ballad began, followed by a marriage proposal. I've heard this before. It seems we got divorced." "Yes, so what?" Edward shrugged. "It's never too late to start from scratch. You let yourself go at that time, and I had to leave. I can't be with something ugly. But you are beautiful now. I always knew you were beautiful. It was just a difficult period, and you left me." She harshly interrupted him. "You left something ugly in a difficult period. A very chivalrous act." "Molly, you have to understand me. And I forgave you," Edward said. Molly raised her eyebrows, then burst out laughing. "You forgave me? Oh, I can't listen to this anymore. Okay, Edward, get up and don't play the fool.
go to your angelic physical education teacher and don't bother me any more." "But Molly, I love only you." He grabbed her dress. "Besides, she's not my type at all." "Did she refuse to support you?" Molly smiled. "I'm a poet," exclaimed an offended Edward. "I can't work hard in factories. I was born to create, to write. I need inspiration every day." "You know, you're lying about everything. I'm an artist now too, and I have inspiration every day. It's my beloved husband and my beloved daughter, and a person like you need only to be supported and allowed to do nothing. I would never have married you if I had better understood your nature. Let's end it here. All the best to you." "Molly!" Edward exclaimed, trying to run after her, but James blocked his way. "Okay, enough of this circus. Get out of here, or else I'll call the police and send your gentle poet soul to jail for harassment. Imagine the clientele of that place." Edward quickly gave up, trying to get Molly's attention, and left the backstage as quickly as he appeared. "You had terrible taste," James grinned. "Well, I'm glad I've improved it." Molly smiled and kissed her husband. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca.
Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, PREN, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme.
Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo.
Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto,
estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general,
trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento,
no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara.
Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.